gótico en España, en cátedra, la escultura del siglo XVI, en la serie Ars Hispaniae, la historia del arte editorial Anaya, y muchos y variados ensayos en revistas especializadas. Al agradecerle la nueva colaboración que el profesor Azcárate nos presta a nuestras actividades culturales, deseo también agradecerles a todos ustedes su presencia hoy con nosotros. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, le agradecer a la Fundación Marx que me haya invitado a participar en estas clases en defensa o para conocimiento, que ya implica la defensa de nuestro patrimonio artístico nacional, en unas fechas, en unos años, en la cual no solamente está puesto muy en primer plano, sino inclusive se han puesto en evidencia, como ustedes verán, un poco el peligro que corre nuestro patrimonio hoy, ¿no? Nuestro patrimonio, tanto desde el punto de vista de la propia degradación, que no voy a meterme demasiado en ella, como de la legislación de la Comunidad Europea, que puede en algún momento afectar a una parte importante de nuestro patrimonio. Ya saben ustedes que en el año 93 la Carta Común Europea permite la libre exportación de obras de arte. Evidentemente no se va a desaparecer las meninas, pero sí el arte popular. Quiero decir con ello que realmente hoy, en cierta forma, me agrada poder estar aquí, porque he trabajado mucho en mis tiempos más jóvenes en la catalogación de las obras importantes de nuestro tesoro artístico. Como han visto ustedes por el programa, he dividido estas intervenciones, después de la clase, si hay tiempo, pueden preguntar algunas cosas, lo que les parezca oportuno, en 4 apartados. Hoy vamos a hablar de nuestro patrimonio artístico monumental, quizás el más conocido y por esto al mismo tiempo el más defendido, a pesar de las destrucciones, y que realmente constituye una base fundamental para apreciar la riqueza artística y la riqueza del patrimonio español. Segundo, el próximo día hablaremos de unas artes figurativas, es decir, tanto la pintura como la escultura, que realmente, como verán ustedes, tienen bastante interés en cuanto suponen singularidad en algunos aspectos. Evidentemente no vamos a hablar de Velázquez ni vamos a hablar de Rivera, sí de otras obras que son menos conocidas. Otro día la dedicaremos a algo menos conocido por ustedes quizá, que es el arte popular, desde la casa de campo hasta los bordados, los encajes, los trajes populares, en resumen, lo que es arte popular, que como iremos viendo en su día, quizás podemos considerar, que aunque muchas de ellas no tienen un interés artístico de primer orden, sí es lo que mejor define España, desde el momento en que realmente es el arte del pueblo para el pueblo. Estos 3 apartados, digamos, forman un conjunto para indicar la importancia de nuestro tesoro artístico, que se complementa con la última intervención, que será la referente a la defensa propiamente a los medios de conservación de este patrimonio. En pensando concretamente que lo esencial que tenemos nosotros, nuestra generación, es conservar lo que nos han heredado de nuestros antecesores y dejárselo a las generaciones sucesivas. Realmente no podemos destruir nuestro patrimonio artístico porque se destruye propiamente la historia y lo que es la esencia de España. Estos forman, diríamos, un conjunto con la idea fundamental de hacer una especie, diríamos así, de resumen de lo que es España a través de la obra de arte. Tenga presente un hecho fundamental, a mi modo de ver, es considerar que la obra de arte no deja de ser más que la manifestación de una cultura. Realmente la obra de arte está implícita en el ambiente histórico-cultural de un momento. Ahí viene la evolución, diríamos, del arte. El arte no es más que, diríamos, expresión cultural. En este aspecto es, diríamos, un lenguaje que podemos entender todos y que nos interesa en el sentido de que gracias a ello podemos conocer nuestra historia y, en resumen, nuestra forma de ser. Realmente, como se dice muchas veces, pueblo sin patrimonio
no son pueblos, son adventicios. La diferencia de Europa, y en este caso España, es que su historia. Es lo que nos defiende y lo que nos enorgullece, y por otra parte lo que permite propiamente así servir de plataforma para futuro desarrollo. Hoy vamos a hablar, como les decía hace un momento, del patrimonio artístico monumental. Hoy pondré muchas diapositivas porque en resumen vamos a seguir haciendo hincapié en algunos aspectos fundamentales de por qué conservamos unas obras y por qué tienen más valor unas que otras. Es decir, en este sentido. Tengan presente un hecho fundamental y partimos ya entrando propiamente en tema. La situación geográfica de la península, en el extremo de Europa y en el extremo del Mediterráneo, determina unos condicionamientos que van a ser unas constantes hasta nuestros días. España, concretamente, es España atlántica y España mediterránea. España es el fin de Europa, digamos así, y de una forma gráfica también es el principio o el enlace con África. Al decir África no me estoy refiriendo solamente al continente africano, sino lo que es el Mediterráneo. Realmente tengan presente que en la antigüedad la cultura mediterránea se extiende por el norte de África y nos llega a España. Realmente cuando hablamos de África no estamos hablando un poco del Congo, estamos hablando de la costa norte del mar Mediterráneo. Estas dos constantes permiten que existan dos Españas, la España atlántica y la España mediterránea, que la tenemos en las dos costas nuestras fundamentales. Hay partir también de un hecho fundamental, que conviene que tengamos muy presente, que el mar realmente no separa las culturas, es el medio de comunicación. Es más fácil en la antigüedad y más seguro coger una barca, un barco, y llegar a un sitio muy lejos. Es muy difícil ir a pie, por la falta, digamos, aparte de los caminos, la inseguridad del terreno. Es muy fácil venir a España desde Palestina, pero en cambio es muy difícil venir por los Alpes, por el centro de Europa, por los montes y todos los inconvenientes de tipo geográfico. Por tanto, el concepto de que España, por estar, diríamos, rodeada de mar, está aislada, es falso, en cierta forma. Y realmente, sin tener presente esta idea, no nos explicaremos ahora a continuación parte de la historia de España en su monumento y en sus características. Otro aspecto fundamental, antes de entrar propiamente en el tema, es el concepto de que lo que España recibe no es simplemente un puente. España no es un puente de una cultura que pase de África a Europa y de Europa a África, sino realmente lo que hace España es transmitir y reformar, en cierta forma interpretar. En este sentido es la labor fundamental de España. España interpreta, como ustedes verán viendo a continuación, el arte griego, o si quieren ustedes el arte egipcio, y más tarde el Renacimiento, con su peculiaridad típicamente hispánica. Es decir, ahí radica nuestra, diríamos, nuestra genialidad. El ser no solamente transmisora, sino al mismo tiempo interpretadora de la forma que recibimos de afuera. Por esto España no es, diríamos así, de una forma clara, un país final de un territorio, en este caso Europa, que recibe y sin aportar nada lo va previamente haciéndolo, sino que realmente con esos elementos que recibe, va transformándole con su propia interpretación. Interpretación en el cual hay siempre tres factores. El pasado, España siempre será un país muy conservador, muy tradicionalista. El segundo elemento, el europeo en este caso, quieren ustedes hablando de lo que hablamos hace un momento, y en tercer lugar el elemento étnico, o si quieren africano, o si quieren mediterráneo. Realmente el español es, como han visto, lo verán ustedes a continuación desde Altamira, hay dos Españas, dos formas de interpretar. Esta dualidad del español, diríamos así, en su carácter, determina una interpretación nueva. Si no copiamos a Italia, no copiamos a Fenicia, no copiamos ni al mismo árabe, sino lo interpretamos. Esto a veces puede ocurrir, como me ha pasado a mí algunas veces, que alguno muy exageradamente patriota del mundo islámico, cuando yo le digo que la mezquita de Córdoba no se explica sin los visigodos, se enfadan. España, los visigodos, los árabes no traen aquí la mezquita de Córdoba. La hacen españoles. Que sean árabes o no, otro problema. Pero que realmente tenemos aquí, por tanto, una importancia, hemos dicho, una labor esencial, que es lo que vamos a intentar averiguar hoy aquí, de interpretación de esta forma, y por tanto realmente aquí entramos al genio de España. En segundo lugar, esta forma que se reciben
va dando como consecuencia una cultura muy original que supone, por una parte, como le decía hace un momento, un enlace con el pasado. Es decir, que realmente cualquier momento histórico de España tenemos este dualismo de España es África, España es Mediterránea, España es Atlántica, dejemos África ya, hablemos del concepto mediterráneo más tarde, y hablemos al mismo tiempo del pasado que se permanece con esta tradición típicamente española. Aquí radica un poco la singularidad de lo español, en este sentido de que no solamente hay una evolución estilística como en parte del resto de Europa, sino una evolución estilística mediatizada a su vez por elementos, diríamos, foráneos, que no son simplemente una evolución del arte italiano, o del arte barroco o del arte gótico, sino que hay una interpretación motivada por otros elementos que no son propiamente europeos. Bien. Dentro de este concepto tenemos evidentemente, que lo vamos a ver ahora, la primacía que tiene la arquitectura entre las bellas artes. Quizás ahí leemos con mucha más facilidad, vamos a intentar hacerlo aquí, mucha más facilidad los elementos característicos de nuestra cultura. Como le decía hace un momento, España, o la arquitectura, mejor dicho, el arte, no es más que una expresión cultural del momento. Es decir, en el edificio vamos a intentar ver, como lo veremos después en las artes figurativas, alguien que está a la esencia de España, que es lo nuevo, es decir, lo singular en el español. En este concepto, evidentemente, hay que hacer concretamente el estudio del arte en función del contexto cultural en el cual se desarrolla. Es decir, realmente la única forma de interpretarlo. Tenga presente que arte sin cultura no existe, no es como tal forma de arte, está muerto. Realmente el arte es una expresión de una cultura, una expresión, una significación, y en este sentido es fundamental. Vamos viendo la historia de la cultura española sin necesidad de libros. Con nuestros monumentos, que vamos a ir viéndolo poco a poco, con nuestros monumentos vamos a ir viendo cuáles son las raíces esenciales de nuestra cultura. En ese sentido, es el valor que tiene nuestro patrimonio en tanto en cuanto es enseñable, digamos, en cierta forma, y al mismo tiempo didáctico. Hay una razón para concretamente buscar la conservación. No solamente la conservación por la belleza, sino al mismo tiempo que significa lo que es nuestra esencia, nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar, a través del monumento. Fíjense que no es un lenguaje especial, no hay que saber latín ni una lengua especial, sino el monumento nos está diciendo concretamente cuáles son las raíces nuestras. En este aspecto tenemos que, desde un principio, que para entender la cultura española hay que entender un poco el arte, o el arte se entiende por la cultura, que es lo mismo, pero realmente está íntimamente conexionado. Ya lo vamos a ir viendo desde una etapa inicial. Le puedo proyectar para... La etapa inicial le iré explicando más o menos muy escuetamente, porque son muchas diapositivas, los pasos fundamentales. Ahí tienen ustedes un dolmen de Valencia de Alcántara en Cáceres, en Badajoz, mejor dicho, en Extremadura. Un dolmen. Este tipo de arquitectura megalítica, propiamente así, corresponde a una cultura, en principio, que se difunde hacia el norte y llega hasta Bretaña, hasta el mundo bretón, el mundo inglés. Ahora bien, hoy está plenamente demostrado, plenamente claro, que este tipo de dolmen, de sepultura que se utiliza en toda Europa, es de origen mediterráneo, llegado a España y Europa a través de los Millares, a través de Almería. Es decir, esta cultura se extiende por la costa de Atlántica, y cuando estamos viéndolo no podemos decir que sea una influencia europea, sino diríamos también una influencia mediterránea, que en relación con el dolmen, como ustedes ya verán a continuación, tendremos las cuevas de corredor. Bien. Dólmenes se van repartiendo por toda la península, por toda la zona levantina y occidental, por Portugal, y por el norte de España, por Galicia. Vamos a la siguiente. Esto da origen a esto. Exceptuando, no es novedad, exceptuando Ur, la tumba de Atreo, en Egipto, en Grecia, no hay tumba de corredor en Europa. Las tumbas de corredor, donde hay una cámara funeraria al fondo y unos grandes bloques de piedra megalítico, en tanto en cuanto son piedras de gran tamaño, y este culto a los muertos está íntimamente ligado con la cultura mediterránea, sin ir más lejos, mesopotámica. Es una evolución. Esto sabemos que sigue a España, sabemos la historia más o menos del rey Argantonio y todo el mundo ético, el mundo del tesoro del carambolo y todo lo que es la cultura de tipo de lo que es a Irak ahora concretamente, entre el Tigre y el Éufrates, que aquí hace no solamente esta cueva, que es la cueva de Menga, sino hace una serie de cuevas, de tumba de corredor. Esto es típicamente ejemplo claro de que no estamos en Europa, podemos decir así,
sino que la cultura esta corresponde a un mundo oriental del Oriente Medio, es decir, de la zona de Palestina, propiamente, o quieren ustedes más lejos, del Irak. Esta cueva de Menga, pongo otro ejemplo, pongo la siguiente, ahí, pense, tenía aquí un ratito de esto. Esto es lo que vale, ¿no? Aquí tienen otra, que es la cueva de Trigueros, en Huelva, que es, como ven ustedes también, unos grandes bloques de piedra. No vamos a explicar aquí cómo se hace, pero sí nos importa por dos aspectos fundamentales. El tipo de construcción nos está hablando de un mundo, para el que viene de Europa, que no es propiamente centroeuropeo ni cultura europea. Nos está hablando de un mundo oriental. En este sentido, tenga presente la paradoja, como se va a hacer constante en España hasta hoy. Lo más extremo occidental de Europa es la más oriental. Es la gran paradoja. Es decir, el mundo, si Oriente está presente en Europa, es por España. Es decir, España en este sentido está enlazada en la zona de Siria y de Irak continuamente. Bien. Este tipo de... Bueno... Esta presencia del Oriente, épocas prehistóricas, lo vemos perfectamente también claramente en las construcciones baleáricas de los talayots, las taulas y las navetas. Evidentemente, quien vea esto y quien conozca un poco, se lo está recordando las mastabas egipcias. Estamos viendo un mundo egipcio influyendo en las Baleares. Repito lo que dije al principio, tenga presente que el mar es sitio de comunicación entre los pueblos. Realmente Baleares sí convierte en centro fenicio y centro de influencia egipcia dentro de la cultura española. Pero fíjense que es lo que me interesa destacar. Esto está en España. Quiero decir que hay un aspecto, que después hablaremos del tema, es la influencia de España en Europa. Es decir, que mucha de la influencia oriental en Europa se verifica a través de España. Y concretamente es el valor singular en este aspecto de nuestra cultura. Vean ustedes, bueno, piensen que me equivoqué hasta que no le coja el... Aquí tienen ustedes otro ejemplo claro de las taulas, en este caso la tabla de Mao, una tabla de edad, que es un monumento megalítico, como ven ustedes, de carácter funeral, de carácter religioso, donde sabemos, concretamente deducimos por la forma del edificio, que está en relación con Egipto, en tanto en cuanto el cadáver del animal que se ofrecía a divinidad se colocaba encima de esta tabla, de esta piedra grande que está en la parte alta, y allí se podría el animal, se lo comía el sol, en pocas palabras, y era una ofrenda al sol. Este tipo de ofrenda al sol, como ustedes comprenderán, estamos dentro del mundo egipcio y dentro de lo que son culturas orientales. En este sentido, España tiene mucho interés en este aspecto de la cultura de este momento para explicarnos muchos aspectos del futuro. Y insisto en este aspecto, en tanto en cuanto esta cultura baleárica no es un testimonio muy claro en relación con los millares, en relación con Almería, de esta afluencia, de esta fuerte influencia del Oriente sobre nuestra cultura, que es el fundamento para el futuro. Bien. Junto a ello tendremos otros tipos de construcciones, que son las construcciones de los que conocen ustedes, los castros, las construcciones de tipo ciclópeo, de piedra en los montes. Los castros gallegos, por ejemplo, los castros de Castilla, son en cambio de influencia celta, de influencia de la edad del hierro europea. Y entonces tenemos que aquí esta paradoja. En un lado tenemos influencia egipcia, por otro lado influencia del centro de Europa. Los castros, que son las construcciones de la edad del hierro. Esto mismo lo vamos a ver usted a continuación, y lo hemos visto ya antes como una constante. Lo hemos visto concretamente en las cuevas de Altamira, del arte del tipo aquitano, en contraste con las cuevas como la de Coul, que le veremos el próximo día con las artes figurativas, que es ya realmente un arte más africano. Y estamos viendo este dualismo. Me interesa mucho destacar que la singularidad nuestra destaca en el dualismo. España es África y España es Europa. Como se dice, una frase que ya es de turismo, en los Pirineos empieza África y Europa empieza en el Estrecho de Gibraltar. Nos quedamos en ningún sitio. Para un africano, España es Europa. Para un francés, España es África. Bueno, del concepto antiguo del español. España, después del Pirineo, es África. Y claro, este no está en ningún sitio, es lo que nos da nuestra singularidad, porque al mismo tiempo, como vais viendo, tiene obras
creada originalmente, que es lo que le da concretamente este concepto importante en cuanto a su aspecto cultural. Bien. Este periodo de la etapa, digamos, prehistórica o protohistórica se culmina cuando en el 210-19, mejor dicho, Escipión, es decir, empieza la conquista de España por los romanos. Roma, hasta el año 19, después de la paz de las guerras cántabras, no se asentará definitivamente. Tenemos España incorporada como una de las mejores provincias del Imperio Romano. España se romaniza. Y aquí interesa destacar algún aspecto, es decir, simplemente destacar lo siguiente. La romanización de España no supone la anulación de la cultura anterior, sino diríamos así como una especie de velo sobre lo que está debajo. La romanización unifica la cultura española, pero no hace desaparecer la anterior. Y aquí radica la diferenciación que existe en España entre las diversas regiones. Todos somos romanos, pero es muy diferente el romano de Galicia que el romano de Tarragona. Debajo tiene una cultura ibérica en uno, el otro tiene una cultura más, digamos, más celta, y en este sentido es fundamental. La romanización de España está muy claramente mostrada, y esto es importante para Europa, en el sentido de que realmente las vías de comunicación, las grandes vías que son la de Cádiz, la que va a la vía Augustea, que cruza el Mediterráneo, con la orilla del Mediterráneo hasta Cádiz, desde Roma, la otra, la vía de la Plata, que es la que cruza desde Cádiz, también de Italia, por Mérida, va hasta Astorga, hasta el norte, luego la vía de Zaragoza, la que cruza en diagonal hasta Tarragona, por el centro de la meseta. Estas tres vías, digamos, estas tres rutas, tres carreteras, son justamente medios, por lo cual Roma, diríamos así, unifica nuestra cultura. Son vías de comunicación, pero al mismo tiempo que vías de comunicación son vías de cultura. Es decir, ahí al mismo tiempo va el legionario romano, pero también va el mercader, va el artista, en resumen, y crean las grandes ciudades. Grandes ciudades que, curiosamente, exceptuando la propia Italia, no creo que en toda Europa existan ciudades como Mérida, como Tarragona, como Itálica, por citar únicamente las más importantes. Es decir, realmente la importancia de la romanización, aparte de la existencia de un emperador que es romano, que es español, como Trajano, por ejemplo, indica que hay una unificación cultural importante. Ahora bien, esta unificación cultural romana me interesa destacarla en el sentido de que unifica a España, a partir de ahora es Hispania, y realmente tenemos dentro, debajo, como una tarta, como un bizcocho, debajo de la corteza están los ingredientes. Y los ingredientes son los que de vez en cuando en la cultura van pululando y surgen de vez en cuando. Sale uno u otro según el régimen político que exista. ¿Entiendes? Esta diversidad regional, que por eso España, como siempre saben ustedes, nunca se considera como una unidad, sino realmente un conjunto de pueblos, y en este aspecto es fundamental, viendo a través del arte lo más regando. Aquí le pongo un ejemplo de hasta qué punto la romanización en España llega a un momento culminante. Una de las obras fundamentales, quizá el mejor de Europa, es este que ven aquí ustedes, un detalle, que es el acueducto de Segovia. Tengan presente que Segovia es una ciudad de cuarta categoría, o si no quinta categoría. Es una ciudad mínima. Y ahí hacen este magnífico acueducto que se conserva perfectamente, hasta hoy está utilizándose. Junto a él el acueducto de la Ferrera y muchos más, pero en fin. Otro ejemplo, el mejor puente de Europa, sin paliativo, el puente de Alcántara. Ha estado en camino de Mérida a Lisboa. Ha estado en uso hasta nuestros días. Realmente quien ve esto no se figura en que esto estamos dentro del pueblo de los bárbaros, podemos decir así, todavía celtas que están por aquí. Bien. Esta cultura romana realmente ha unificado nuestro arte. No podemos ya entrar en más detalles sobre algunos aspectos peculiares de la forma de hacer del arte romano, pero en fin, tenemos esta idea fundamental. Ahora esto forma, diríamos así, un basamento. Ahora viene el gran momento fundamental para la España del futuro. Es la invasión germánica. La invasión germánica hay que tener presente un hecho fundamental. Cuando se estudia el arte de este momento, nos damos cuenta que nuestro arte cristiano primitivo no es el cristiano romano, es cristiano africano. Hoy está demostrado, más o menos, que son las legiones romanas del norte de África las que introducen el cristianismo en España.
Y también tenemos recogido la leyenda o historia de Santiago y de los discípulos que vinieron justamente por el Mediterráneo. Fíjense bien que no entraron por Boeovia ni por Irún, por el Mediterráneo. Y nos da aquí un tipo de edificio que, aparte de la historia, que no me interesa ahora destacar los datos históricos, sí me interesa destacar que los edificios paleocristianos españoles, está todo el mundo, los especialistas, de acuerdo, en que es un modelo africano, que se caracteriza por las tres capillas en la cabecera y al mismo tiempo la existencia de un iconostasis que no existía en Roma, en este sentido. Es decir, que el arte paleocristiano español es concretamente importación, digamos, de iglesias, comunidades del norte de África. Todo esto realmente nos da un modelo, por ejemplo, en la alberca en Murcia, el martirium, una construcción de 2 pisos, que se da también en Grecia, y aquí lo tenemos en España, concretamente en este caso en Alicante, en la alberca, en la zona de Alicante de Murcia. Bien. Al mismo tiempo, lo tienen ustedes en el Museo Arqueológico, todas las laudas de mosaico cristiano, con sus leyendas cristianas, que son mosaicos norteafricanos, que se han encontrado gran número en Fraga y otros tanto en Toledo. Quiero decir con ello que realmente aquí lo que hay, digamos, los varones apostólicos o los cristianos que llegan aquí, van llegando todo por la ruta del sur de España, por la Bética. Es decir, realmente en este sentido es fundamental porque el norte de África, recuerdan ustedes que dentro del cristianismo, el oriental, con San Agustín, no llegan a través de San Pedro, sino llegan, podríamos decir, a través de San Agustín o del norte de África. Este sentido es fundamental por lo siguiente. Porque a partir del siglo V se introduce en España una nueva cultura, que nos diferencia totalmente de Europa, que es concretamente la cultura germánica. Esto es esencial. Ya saben ustedes que algún historiador estima que la historia de España empieza ahora, que lo demás no era España, que los que crean España son los godos. Hay una disputa entre los especialistas en arte y en historia medieval sobre si realmente España empieza con los visigodos o anterior con los romanos. No vamos a entrar en problemas de discusión de carácter histórico. Pero sí me interesa destacar que el hecho fundamental que los romanos, la invasión romana en España, hay un momento en que se funde con la invasión germánica de los visigodos. Los visigodos, saben ustedes que es un pueblo germánico que proceden de Dinamarca, en la zona de Dinamarca, han estado en Oriente, han estado concretamente en lo que es Bulgaria, allí se han hecho cristianos con Ulfila, y en resumen llegan a España, con Alarico, y forman la monarquía visigoda. La monarquía visigoda me interesa por una razón fundamental, porque ellos vienen a España como arrianos, como herejes, no cristianos, pero no ortodoxos romanos, y crean una religiosidad aquí, arriana, que es totalmente contraria a la romana, a la de Roma del Vaticano, podemos decir así, la Roma occidental. Y tenemos, por tanto, una religión oriental, que van ustedes a ver aquí un ejemplo, dentro de este tipo de arquitectura, que son modelos de iglesias que no se dan en el norte, en Italia, ni se dan en Francia, sino se dan justamente en Siria, se dan en la zona de Capadocia, se dan en la zona concretamente de Asia Menor. Son cristianos orientales, que va a afectar inclusive a la forma arquitectónica y a la forma escultórica, como ustedes verán el próximo día. Realmente aquí tenemos un cristianismo y una religiosidad que nos está diciendo que España en este sentido está vinculada a Oriente y no a Occidente. Aquí, como ejemplo más claro, tienen ustedes un ejemplo, esta iglesia de San Juan de Baños, en la provincia en Palencia, Venta de Baños, que es muy importante porque está perfectamente fechada en el 661, cuando Recesvinto recibió un milagro, se curó una enfermedad y colocó la lápida. Sí, no hay problema en cuanto a fecha. El edificio nos da como características esenciales, para resumir, lo siguiente. Los primeros edificios que se hacen en visigodo se hacen en piedra, bien aparejada, mientras que en toda Europa se está haciendo en ladrillo o en madera. Aquí se está haciendo en piedra bien aparejada, tanto que los arquitectos llaman more gótico la forma de construir conforme al sistema de los godos. Hay otro pueblo que es muy parecido, que son los ostrogodos, otra raíz, que son la del norte de Italia. Por otra parte, aquí utilizan algo fundamental que vamos a ver ahora, el arco de herradura, el cual es un dato bastante importante. Y ustedes, el arco de herradura, tengan en cuenta que está ahí en el 661, y hasta el siglo VIII no invaden los árabes la península. Es decir, un siglo antes que los árabes, ya en España se utilizaba el arco de herradura. Este es fundamental. Es fundamental en el sentido de que se va a convertir en un arco típicamente hispánico. El origen se ha supuesto que sea de Capadocia.
O sea, volvemos al Oriente. Pero también tenemos que anteriormente en España existe en el arte hispano-romano, hay laudas con arcos de herradura. Es insólito en Europa. Y esto nos da un dato de orientalismo que es muy importante para destacar, digamos así, nuestra característica, nuestra cultura propiamente así. Al mismo tiempo, ven ustedes aquí otra característica. La corona, le pongo un ejemplo nada más, porque no puedo poner más. La corona de Guarrazar del Museo Arqueológico Nacional. Aquí tienen ustedes un testimonio, de por sí habla claramente, de la influencia bizantina. Tengan presente que aquí en este momento no hay influencia europea merovingia, sino influencia carolingia, la influencia de Bizancio con la técnica de talla del oro conforme a la orfebrería oriental. Estamos viendo elementos, digamos, que nos están diferenciando totalmente de Europa. ¿Sí? Son, digamos, un aspecto original. En Europa únicamente se podría encontrar algo parecido, hubiera el tesoro de Petrosa, en Rumanía, junto al mundo bizantino, pero no en Occidente. Más tarde, con los carolingios, habrá un tipo de este de orfebrería. Bien. Todo esto nos están dando una base fundamental. Porque llegamos a un momento, quizás en Europa hoy el más prestigiado, el más discutido, más que discutido, más elogiado, que el tanto que la Comunidad Europea lo ha convertido en patrimonio de la cultura europea, que es el arte prerrománico asturiano. El arte asturiano, lástima que esta diapositiva es antigua y tanto había un cementerio ahí y está un poco estropeada, no me da cuenta al cogerla. El arte prerrománico asturiano es muy importante por lo siguiente. Es el primer tipo de construcciones, que ahora veremos detalle, donde vemos confluir muchas influencias, pero fundamentalmente una tradición visigoda, en la construcción, digamos, del sistema de cabecera rectangular, con una tradición también paleocristiana de 3 capillas a la cabecera rectangulares, no una como la basílica romana, y al mismo tiempo un construcción en sillarejo, son estas piedras así labradas, mal labradas, y algo muy importante, la existencia de una cámara de tesoro, propiamente un almacén, encima de la capilla mayor. Sabemos que esto se ha supuesto que esto se hacía aquí para evitar las depredaciones normandas que entraban a robar, a quemar cosechas y a robar. Entonces aquí arriba se escondían los objetos de valor o simplemente libros o lo que fuese, no para vivir nadie. Hoy yo creo más bien que servía un poco de almacén, digamos de silo, de almacén de grano y de vino, es decir, que era propiamente así. Este tipo de construcción con la torre en alto, como he dicho, con el receptáculo de arriba, tiene en España y en Europa 2 tradiciones. Una en España, que lo tenemos también en Santa Comba de Bande, y lo tenemos también en San Pedro de la Nave. Santa Comba de Bande la han reformado ahora y le han quitado San Pedro de la Nave. Y también tenemos en las cámaras de tesoro que existen en las torres irlandesas para defenderse justamente de los normandos, y en lo alto de la torre. Es decir, que realmente, ahora bien, tengan presente también que los irlandeses son realmente una religión cristiana, católica, quieren ustedes, pero realmente de monjes venidos de Egipto. Es decir, es otra zona donde hay el cristianismo irlandés es también oriental. La diferencia entre el monje, el Scottish inglés de Escocia y el cristianismo previamente de Roma, de Francia. Pero esto lo ven ustedes muy claramente en este ejemplo. Santa Cristina, esto es San Julián de los Prados, la iglesia anterior. Esta iglesia de Santa Cristina de Lena. Aquí, haciendo la abstracción de la forma, vemos claramente que hay un detalle que no lo hay en el resto de las iglesias europeas, cristianas. Es decir, el iconostasio. Es decir, estos arquitos que están delante del altar mayor, que evidentemente en su tiempo se pondrían unas cortinas, y lo tenemos como las iglesias bizantinas, como las iglesias rusas del rito oriental. Porque sabemos ya que el rito romano, el rito español de este momento, es el rito que luego conocemos como rito mozárabe, que en España desaparece hacia 1085, cuando los benedictinos imponen el rito romano. Y por eso, exceptuando mantuvieron los mozárabes, que lo tienen ustedes todavía, los que quieran ir a las 10 de la mañana los domingos, lo tienen en la Catedral de Toledo. El rito mozárabe es como típicamente español, que es justamente el de este, que es oriental, que lo tienen alguna vez, pues en siglo, pero alguna vez dan misas mozárabes, para indicar justamente nuestra originalidad respecto en contra al benedictino romano, que es el benedictino de Cluny. Bien. El Santa Cristina de Lena es un buen ejemplo de esto, y sobre todo la obra maestra es esta.
Estamos hablando de Oriente, pero cuando nos encontramos con Santa María del Naranco, nos encontramos con un modelo de iglesia, que se ha supuesto que son palacios, yo creo que es una iglesia, porque es una iglesia como tal, que es lo que conocemos en el norte, con el arte europeo, con el arte germánico, concretamente, con el nombre de aula regia. Aula regia es donde el rey se reunía con los magnates de la corte para bendecir los enseñas y las banderas de la campaña y al mismo tiempo bendecir al ejército. Este tipo de aula regia, hay una en Goslar, de tipo germánico, de tipo de los otones, nos indica claramente el carácter germánico que tenía en parte la monarquía asturiana, mezclando a su vez con elementos mozárabes y elementos con elementos visigodos. Fíjense usted que es un poco, a veces resulta, no diremos difícil porque es fácil, pero sí un poco entretenido ir delimitando, como cogiendo hilitos de una o pétalos de una flor, sacando esto es visigodo, esto es romano, esto es tal, esto es tal. No es, digamos, un arte cohesionado, porque lo que importa destacar aquí que es un arte totalmente integrado, pero totalmente singular. Es decir, que no hay paralelo en otro sitio. Y aquí lo que creo que nos interesa a nosotros, como tales españoles, conservar esto, porque es lo que realmente constituye nuestra forma de ser o la justificación de nuestra existencia, podríamos decir así. Este tipo de construcción, como ven ustedes, San Julián de los Prados, que diga Naranco, tiene otro momento que vea. Y tienen ustedes una iglesia, San Román de Moroso. Le pongo algunas raras. San Román de Moroso en la provincia de Santander. Esta iglesia es mozárabe, plenamente mozárabe. Esto es de una comunidad mozárabe, que fueron los que hicieron después Santa Cristina de Elena, la iglesia Santa María de Leveña, y fueron a poblar la zona del monte de la Cantabria, cuando Pelayo empezó la guerra contra los musulmanes. Los mozárabes andaluces, es decir, los cristianos que vivían en terreno musulmán, emigran hacia el norte y hacen sus edificios. Pero me interesa, que no podemos hoy hablar mucho de ello, el mundo mozárabe, porque realmente resulta extrañísimo que el modelo de iglesias mozárabes, como la iglesia que verán ustedes el próximo día, sus miniaturas, es un tipo de iglesia que nos recuerda perfectamente el mundo copto. Es como si hubiéramos cambiado de geografía totalmente. Las iglesias de este tipo aparecen en el mundo copto, los monasterios del sur de Egipto, y hay una variedad extraordinaria. Algunas como la extraña de esta de San Madero de Berlanga. En resumen, sin el mundo copto, sin el mundo oriental cristiano, no nos explicamos el arte mozárabe español, que vienen, es lógico, vienen del sur de España, emigrados de la zona árabe, y que realmente tenían buenas relaciones con Egipto. Bien. Aquí le pongo un detalle. Porque junto a esto aparecen otro tipo de construcciones, estamos hablando del siglo X, fíjense bien. Esto es de Arroyuelos, en la provincia de Santander. Aquí tienen otros iguales en Sepúlveda, ¿entiende? La cueva de Siete Coros, es decir, hay muchas en los acantilados. Hay otro tipo de construcciones que nos indican un poco el tipo europeo, podemos decir así, de excavado en la roca, metido ahí como, digamos, así como animales, es decir, dentro de estas madrigueras. Bien, aquí pasamos ya. Hasta ahora, como ven ustedes, España, sin España no se puede tener una idea de lo que es la cultura europea, y cuando llegamos a un momento cumbre, como ustedes, estoy hablando únicamente de lo que es esencial, es la aparición en el norte de España, en los Pirineos, del llamado primer arte románico, el románico catalán. Románico lombardo, que también se ha hablado otras veces, pero que está plenamente demostrado que tuvo su origen y se conservan las iglesias en el románico del norte de Cataluña. Estas iglesias son las primitivas, que van a dar origen al románico benedictino de la segunda etapa del románico, pero realmente ya entramos en un edificio, una serie de edificios, es decir, que son novedosos y que va a influir concretamente lo catalán en el norte del sur de Francia y en Lombardía. El tipo de construcción no tiene nada de árabe, son simplemente los arcos larguillos y los arcos de medio punto. Bien. Pero ya con esto pasamos al otro ejemplo. Dentro del románico surge el Leire, un modelo de arquitectura donde la piedra fuerte que están ustedes viendo, es, diríamos, el elemento básico esencial. Y entonces surge algo fundamental, que es que España se convierte en la cabeza del mundo románico europeo. No es que tenga España los mejores edificios, pero España tiene algo que no tienen los demás países, que es Santiago de Compostela. Y claro, no es que aquí lo haga un español, un Pérez González, sino que puede ser un francés o un alemán el que hace esto porque viene de peregrino a Santiago. Es decir, la peregrinación de Santiago se conoce desde el siglo IX.
desde que Teodoro encontró la tumba en los 803. Es decir, y entonces estos aprovechan los elementos, pero me interesa que son elementos autóctonos la mayor parte de ellos. Es decir, estos capiteles recuerdan los capiteles visigodos, lipenses, asturianos, como hay otros que se dan completamente en Ujue. Pongo un detalle y llegamos al elemento Loarre. Loarre ya entramos ya a un arte más aristocrático. En este sentido, Loarre es muy importante porque está fechada en 1050 y tantos. Me insisto en lo que es nuevo, no en cuanto a novedad. No hay en Europa, de 1053, un edificio como Loarre. Es decir, sobre todo lo que es esencial en Loarre, no lo ven casi aquí, es ahí está la iglesia, es decir, dentro de la iglesia la bóveda. La bóveda no sabemos qué arquitecto es, siempre se dice que es un arquitecto sirio, un arquitecto que viene del norte de África, un arquitecto asiático que sabe hacerlo. Pero aquí está el edificio y como Loarre va a pasar por el Camino de Santiago, va a influir a lo largo del camino. Ahí tienen un detalle, el primer edificio europeo del nuevo estilo románico, que es la Catedral de Jaca, fechada en 1063. Posiblemente sea obra de un maestro lombardo, posiblemente del norte de Italia. No, volvemos a decir que este arte internacional, España es la que ofrece el sitio, el solar y la posibilidad de hacerlo, pero realmente no quiero decir con ello que sean todos Pérez y González los que hagan los edificios. Lo que sí me interesa es que este ejemplo es el primero cápside que existe en Europa con el nuevo estilo románico, que dentro de 5 años, 10 años va a ser extendido a todo el Camino de Santiago. Bien. Y el modelo, ya perfecto. Y esto queda de un arquitecto italiano, evidentemente el que ha hecho esto, Fromista. Fíjense bien que hemos pasado a grandes saltos, pero algo fundamental porque vemos ya la incorporación de España a la ruta europea. Insisto en esta incorporación de España a los movimientos europeos, porque ahora van ustedes a ver dentro de 5 minutos la incorporación de España a movimientos africanos, en el mismo solar. Al norte una cosa, abajo otra. Aquí tienen ustedes la cúpula de Zamora, lo pongo como enlace. La cúpula de la Catedral de Zamora, de tipo románico tardío, propiamente gótico, y cubierta con esta bóveda que se repite en parte en Salamanca y se repite en Plasencia, con esta bóveda gallonada que se llama con estos cajos como si fuese una naranja, que no es más que la versión en piedra de tipo de construcciones bizantinas, que al parecer están tomadas del sur de Italia, de la zona de Sicilia concretamente. Pero fíjense bien que este es un modelo que realmente es insólito que se haga en Europa. El único sitio donde pueden confluir una influencia mediterránea y una influencia europea es concretamente, en este caso, en el Duero. Pongo la siguiente. Bueno, este estilo ya evoluciona, ya no ha pasado más, el monasterio de la Oliva, porque aquí España es otro capítulo fundamental que no podemos determinar demasiado, que es concretamente la aparición del gótico, el protogótico europeo, que España, por ser sitio donde la orden del Cister tiene que hacer prácticamente todo, pues realmente pasar como el románico. España tiene una ventaja para los extranjeros. No sé si hoy la tiene igual que antes, que hay que hacerlo todo. ¿Entiendes? Y claro, por tanto, la novedad la hacen aquí. Y en este sentido, como pasó hace unos años con Australia. El mejor modelo, el último. Pues los cistercienses exactamente igual. Habían hecho ya el Solerme, habían hecho el Cister, habían hecho la gran Selva, en resumen, Claraval, pero que en España es tierra desértica. Tenga presente que estamos en 1200, o 1100 y pico, mejor dicho. Ha habido árabes, ha habido guerra, y están los solares vacíos. Y entonces, claro, el monje cisterciense ahí tiene la ventaja de que puede hacer perfectamente todo porque no tiene que tirar nada. Como ya se dice muchas veces, es muy difícil que la arquitectura moderna surja en Nueva York. Nadie va a tener un rascacielos para hacer una nueva. Ni que la Francia, París, haga nuevos edificios. Se hacen en sitios donde no están, como pasa en Brasilia. Y claro, el protogótico en España tiene una importancia capital, porque es el principio del gótico y aquí se enseña. Y se puede hacer, como pasó en principio el principio del románico. Este es el valor que tiene nuestro arte como iniciador. Pero fíjense bien, bueno, aquí tienen ustedes uno de los edificios más importantes desde el punto de vista, no sé si esto se enfoca o no, que es Santa María de Huerta. Esto que ven ustedes aquí, este refectorio, aparentemente no le llama la atención, pero para un especialista es fundamental el hecho de que tenga la bóveda llamada sespartita, que
que es evidentemente una novedad que después se va a repetir en Cuenca, en la catedral, y ya se va a repetir en el gótico, pero es la primera que se hace aquí, en este sentido. Y ya tenemos otra vez el mismo detalle. Nada menos que un monasterio como el de Armenteira, en Galicia, el arquitecto hace en el centro, evidentemente por un artista local, una bóveda de crucería califal. Estamos en este dualismo de por un lado y por otro. Ahora vamos a ver edificios solamente árabes. Bueno, aquí tienen también del detalle de la huelga de Burgos, la decoración de las bóvedas. No sé si esto tiene... No. La decoración de la huelga de Burgos, vean ustedes que lo que ha hecho el artista en yeso es copiar un tejido, y hacer en yeso lo que es la decoración de una tela bizantina, o tela propiamente persa. Y llegamos a otro momento. Mientras que esto está ocurriendo en el norte, lo sorprendente es que pasa usted Toledo, pasa Madrid, y de abajo todo es otra cosa. Que al mismo tiempo que se está haciendo lo que han visto ustedes antes, de Asturiano, o la iglesia de los Barrios, por ejemplo, se está haciendo esto que van ustedes a ver ahora. En primer lugar, empezando por la mezquita de Córdoba. La mezquita de Córdoba, ya saben ustedes que para el mundo occidental es la obra maestra del arte islámico hispánico. No tiene paralelo en ninguna otra mezquita del mundo. Las columnas y los capiteles son visigodos y romanos. El arco de herradura lo acaban de ver. El sistema de construcción no podemos detallarlo aquí, pero son de ladrillo y piedra. Está copiado del acueducto de los Milagros de Mérida. Y en resumen, el edificio realmente es tan hispánico como islámico en su religión. Pero realmente no es que el musulmán haya traído su edificio, sino aquí se ha hecho por artistas probablemente españoles, aunque sean de nombre árabe, aunque sean islámicos de origen. Pero tengan presente que una vez que se hace religión no cambia la étnica. Y aquí les pongo otro detalle. Esta bóveda de Córdoba, hay 4 más, me interesa destacarla por una razón, porque no tiene ustedes que irse a Bizancio a ver si se conserva algo, porque lo tienen aquí en España, en Córdoba. Es decir, que realmente el artista está firmado y documentado. Artista bizantino decora la mezquita de Córdoba, allá en el año 961, es decir, en el siglo X. Con lo cual realmente estamos viendo esta singularidad de que arte español tanto es esto como lo arre. Ven ustedes la paradoja, en cierta forma, la confusión que tienen muchos extranjeros respecto a nuestro arte. Esto es español y lo otro también. Como también tan español es Escorial, que ustedes van a ver, y la mezquita de Córdoba. Son dos cosas diferentes. Ven ustedes un detalle de la decoración en mosaico de la mezquita de Córdoba. Es decir, realmente, ven ustedes que esto le dicen que es España, dicen, bueno, porque sabemos que está aquí, porque esta es una fotografía de la maxura de la mezquita de Córdoba. ¿Sí? Pero al mismo tiempo, vean ustedes la interpretación española de este mezquita de Córdoba en ladrillo, en el Cristo de la Luz en Toledo. De aquí surgirá el arte mudéjar. Estamos viendo un poco la evolución, como la transformación de las formas orientales se van convirtiendo luego en arte popular español. Pongo un detalle. De la otra bóveda tan rica, esta tan pobre, pero en esencia es lo mismo. Es decir, ya tenemos esta segunda parte, esta asimilación de las formas extranjeras, formas foráneas, podemos decir así, y convertirla en lenguaje propio. Igual le ocurre, tienen ustedes la aljafería de Zaragoza, el arabesco, que no lo hay en el Oriente, no lo hay de esta fecha. Esto es el Palacio de Taifa de Barcelona, de Zaragoza, del año 1060 aproximadamente. Después lo habrá mucho más. Cuando ya el arte árabe mismo, inclusive del norte de África, se arabice conforme modelos españoles, como pasa en el arte de Marruecos, copian a la Alhambra y la hacen marroquí, cuando es realmente la Alhambra la que lo hizo, y lo que hacen es copiar, podemos decir así. Y aquí tienen ustedes la mezquita, la Giralda de Sevilla, bueno, ustedes la mejor torre del mundo musulmán, del mundo islámico. Realmente, de hecho, en este sabemos que los arquitectos son 2 arquitectos, Ben Basson y Ali de Gomara. Son arquitectos nacidos en Argelia. Pero realmente hacen este modelo de torre que se ha convertido en símbolo de España, en el sentido de que un símbolo de España donde no hay nada aparentemente español, cristiano. Arcos son de herradura, la decoración de seca, esta decoración de red de romo es típicamente africana. O esta otra torre del oro,
que es más que una torre albarrana del conjunto de Sevilla. De aquí se repetirán ya, muchas veces van creándose, podríamos decir, una forma de ser, una forma de hacer, que nos van dando justamente la singularidad de nuestro estilo. Y ya, para terminar con el arte árabe, antes de pasar a 4 o 5 diapositivas más tardías, tenemos la obra maestra, la Alhambra de Granada. La Alhambra de Granada realmente tiene de granadino la geografía, tanto en cuanto las formas no tienen relación, podríamos decir así, con el arte de Córdoba, sino realmente estamos dentro de esta... pongo un detalle. Estos son artistas, un artista evidentemente sirio, el que hace estas bóvedas de mocárabes, que son las mejores del mundo islámico. Después las hay mejores en Egipto, después. Esta está hecha hacia 1430 aproximadamente, 1460. Y realmente estamos dando fórmula de que la singularidad de nuestro arte puede usted tomar de uno o de otro, siempre es español. Y dice esto también junto a la geometría de la Escorial. Bueno, está invertida. Esta es la torre, una de las torres mudéjares. No, en este momento. Un detalle de la decoración de la torre de Teruel, que pasará mucho a México, decoración con platos, ladrillo, y realmente estamos dentro de este concepto decorativo de nuestro arte mudéjar. Y ya para ir terminando con este periodo medieval, vean ustedes que estoy poniendo el ejemplo, después de haber puesto los africanos, podemos decir así, o los europeos. Esta es la mezquita del Cristo de la Dispensa, la sinagoga de Santa María Blanca en Toledo, que realmente tampoco tienen paralelo dentro del mundo islámico. Y un detalle, los cristianos, de la mezquita del Tránsito, de la sinagoga del Tránsito, con el escudo del rey Don Pedro y la decoración que están ustedes viendo aquí de yesería. Bueno. Desde el siglo XIV se construye esta Puerta del Sol en el acceso a la ciudad de Toledo. Ustedes comprenderán que parece que estamos entrando en Rabat. Está hecho por un rey cristiano, una etapa cristiana. Tengan presente que los árabes en el siglo XIV están ya muy lejos de Toledo. Quiero decir con ello que realmente el árabe o la cultura islámica se ha apropiado, podemos decir así, de nuestra forma de ser. Y frente a esto, al mismo tiempo se está haciendo esto. Pedralbes, de arte, el gran espacio del arte gótico italiano, en este caso catalán, pero el concepto del espacio de la arquitectura gótica, que ya esto, diríamos, tiene poco de español en cuanto a originalidad. ¿Entiendes? Exactamente igual ocurre con esta gran catedral de Palma de Mallorca. Ven ustedes con este sentido, con esto concretamente, que tampoco lo hay, digamos, en Europa, un sentido del gran salón con estas columnas y este gran concepto de espacio. Y ya pasamos. Muy característico que a fines del siglo XV, está la casa de Colón en Las Palmas, se mezclan elementos cristianos, como son la puerta y la ventana, con elementos, diríamos, de tipo gótico. Esto es lo que encuadra la puerta. Aquí le pongo otro ejemplo. Ven ustedes, este era un detalle de un balconcito del Palacio de Belmonte, en Cuenca, con una decoración vegetal, que recuerda a los palacios de Borgoña del tiempo del arte flamenco. Realmente el español lo mismo se sienta en un balcón de tipo de tipo vegetación, de tipo florido, de tipo naturalista, conforme al arte de Borgoña, que se sienta en otro con elementos de yesería de tipo musulmán. Es decir, diríamos, el dualismo cultural exactamente igual ocurre con San Juan de los Reyes. Evidentemente esto está hecho por Juan en Toledo a finales del siglo XV, y ven ustedes que la elegancia recuerda un poco lo occidental. Ahora la decoración, que no la puedo poner aquí, es de tipo de influencia musulmana. Uno de los edificios desgraciadamente estropeados por la guerra civil, aunque se conserva en relativamente buen estado, es el Palacio del Infantado de Guadalajara. Ven ustedes esta fachada o esta galería, pero realmente estamos en un bosque. Ya está recordando el arte alemán de fin del siglo XV. Y ya un ejemplo muy característico, quizás el más característico a mi modo de ver de lo que es la cultura española ahora, es esta escalera del Palacio de San Gregorio de Valladolid, donde la escalera, el antepecho y la parte baja son góticas, los paneles laterales tienen la decoración saliente de tipo renacentista y el techo es de techumbre árabe. Están mezclando tres cosas: el mundo árabe para la techumbre, el mundo italiano para las paredes y el mundo gótico para la parte baja de la escalera.
Vean ustedes también el mismo tipo en ya un arco gótico, en los fines del siglo XV. Y ya pasamos a un... Como contraste, de pronto aparece aquí esto, que tampoco es también novedad. El Colegio de Santa Cruz de Valladolid, donde el arquitecto Lorenzo Vázquez hace una decoración que recuerda los palacios florentinos. Mientras que se está haciendo el mismo Valladolid, el Colegio de San Gregorio, de tipo netamente gótico. Aquí tienen otro ejemplo claro de la simbiosis española de la cultura, en la Casa de las Conchas de Salamanca. La Casa de las Conchas a primera vista nos parece plateresca, a primera vista, pero realmente no es plateresca, es gótica. La concha era un elemento saliente en una decoración en que estaba en blanco y rojo, formando una red de rombo, y en el centro estaba una concha. Como aquí se ve todavía en una de las torres del Palacio de Manzanares, del Castillo de Manzanares, Manzanares del Real. Concretamente, y nos da esta concha en forma de 3 bolillos, no como en italiano que son seguidas, sino aquí alternadas, que es, digamos, un ejemplo claro de lo que es la influencia mudéjar gótica, mientras que se está haciendo esto, en la misma ciudad, a 50 metros. Esto italiano, lo otro no es italiano. Es decir, lo otro es un medieval, gótico, un renacentista. Esto es netamente copia inclusive de grabados italianos. Lo único que no es italiano es el concepto de la fachada a la calle, que es novedad, digamos, dentro del mundo gótico. Y el mismo ya, pasamos ya al tipo ya de arquitectura española, de interpretación del Renacimiento. Fíjense que no se le parece en nada a la arquitectura del Cinquecento. Y pasamos ya a otro ejemplo muy claro, y ahora vamos a terminar, queda un poco de diapositiva. Un ejemplo muy claro, que a primera vista nos pasa desapercibido. La Catedral de Granada. La Catedral de Granada es la primera edificio grande del Renacimiento. Ahora, la planta de la Catedral de Toledo, que es gótica. La altura está totalmente anticlásica. Vean ustedes que le han puesto un pedestal abajo, la columna sobresale, y luego, curiosamente, la bóveda es de crucería. Pero fíjense bien que bóveda de crucería para que parezca gótica, porque es falsa. Se hizo ya con esa intención de que no querían bóveda de carácter italiano. Tengan presente que Diego de Siloé lo hace a partir de 1529. Y aquí tienen ustedes una antítesis, diríamos así, de lo que es el arte que hemos visto hasta ahora medieval, gótico, renacentista, que dispense islámico, mudéjar, en la planta del Escorial. Vean ustedes que el Escorial realmente, como decía Gómez Pelayo, de cartón y plomada, una traza puramente geométrica, lo más puro de la arquitectura renacentista italiana, derivado más o menos de Vignola. Un detalle, ustedes perciban que ya vemos el dualismo de la cultura española. A quien le gusta esto, a quien le gusta mejor la Alhambra. Son las dos posturas, digamos así, de nuestro mundo atlántico y mundo mediterráneo. Y termino con este detalle. Esto es una iglesia Chiclana de la Frontera, ya siguiendo en el barroco los detalles de tipo de tradición islámica, con esta decoración, aunque sea de columna salomónica, y de Antequera, una ermita de la Virgen del siglo XVIII, pero fíjense bien que es ladrillo, recordando el ladrillo medieval. Algo que también es muy característico, que además lo pongo quizá como ejemplo, la Puerta de Alcalá, ya que está de moda la canción, esa siempre está ahí. Todo lo demás cambia, según lo miremos. Y claro, en este sentido la Puerta de Alcalá se nos convierte un poco, por las canciones modernas, un poco símbolo de la España. Es decir, esa está permanente. Y la evolución, que es lo que importa a nosotros destacar, me interesa destacar un poco el concepto evolutivo del arte. Que no es simplemente que mañana llegan 2 franceses, 3 italianos, 4 chinos, 5 africanos y hacen un arte aquí. Aquí un arte tiene su continuidad. Si no hay evolución, no hay arte en un país. Es decir, no es de importación que llegue una cosa aquí, sino que está asentado en el pasado. Y junto a esta Puerta de Alcalá le pongo la última novedad, la entrada del Parque Güell de Gaudí. Ven ustedes que volvemos a encontrar siempre este dualismo, que frente a la geometría de la Puerta de Alcalá o del Escorial, tenemos Gaudí haciendo esta decoración, que no tiene nada islámico, sí tiene en el fondo esta afición a la decorativa y esta afición al color, al cromatismo, que no es islámico, pero es dentro del concepto, digamos, típicamente hispánico, que no es simplemente de importación. Y nada más. Y si alguien me quiere preguntar algo, se me ha hecho un poco tarde, en fin. Muy bien. Sí.